¿Qué onda, Poncher? ¿Cómo estás? Bienvenido a un episodio nuevo de Punch. Hoy tenemos un super episodio, tenemos con nosotros una gran invitada que me emociona mucho poder conocer más de ella. Rosa Laura López, ¿cómo estás? Bienvenida a Punch. Muchas gracias, qué honor estar acá. Gracias por la invitación. Rosa Laura López es una emprendedora y creadora de contenido con una gran trayectoria en operaciones y desarrollo de mercado. Es actuaria por la Universidad de Anáhuac y cuenta con un MBA de Columbia Business School. Inició su carrera en el sector financiero como Valuation Service Associate en PYC y posteriormente como Senior Analyst en Angel Ventures, donde analizaba y evaluaba oportunidades de inversión, participando en el comité de inversión y en el proceso de revisión de empresas de su portafolio. Más tarde, se unió a Parable como Head of International Accounts, donde lideró la expansión de la empresa en mercados clave. Su capacidad para escalar operaciones la llevó a un nuevo reto en Uber, donde asumió el rol de Senior Regional Operations Manager, optimizando estrategias operativas y de crecimiento en la región. En 2019 decidió emprender y cofundó Soul Foods, una empresa con el objetivo de hacer rentable el negocio de la comida a domicilio. Fue fundadora y country manager de Pickup Coffee en México, una empresa donde se enfocan en entregar bebidas premium a precios accesibles, consolidando su experiencia en el sector de retail y consumo. Además, es co-host de Chisme Corporativo, un podcast donde desglosan las historias y el modelo de negocio de las empresas más relevantes del mundo. Rosa Laura es mamá, esposa, creadora de contenido y una mujer que nos enseña que con visión, pasión y trabajo en equipo se logran cosas grandes. Pues Rosa Laura, bienvenida a Poncho. Oye, te voy a invitar más seguido a que me des la introducción. La das mejor que yo. Buenísimo, pues vamos a empezar a conocerte. Como siempre en todos los episodios tenemos esta sección de preguntas llamada las 5D. Son 5 preguntas rápidas, cortas, aleatorias, lo primero que te llega a la mente, ¿va? A ver, me las hubieras mandado antes para planearlas. No, no es cierto. Rosa Laura en 3 palabras. Em, a ver, Rosa Laura en 3 palabras. Intensa, em, optimista y soñadora. ¿Cuál es tu bebida favorita de Pickup Coffee? El taro. En las últimas semanas, ¿cuál ha sido la mejor compra que has hecho? El Starlink, aunque odio a Elon Musk, pero me arregló mi problema de internet. ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y si supieran se sorprenderían? Que soy súper miedosa. O sea, lloro y sudo y me le trepo encima al de al lado en el avión, muy cañón. ¿Quién es la persona que más impacto ha tenido en tu vida? Mi esposo. Buenísimo. Y ahora sí, Rosa Laura, para empezar a conocerte, para empezar esta entrevista, escuché decirte que en tus equipos has implementado una práctica que empiezan con ciertas cosas de gratitud, ¿no? De que estás agradecido y esto ha hecho que su cultura en tus diferentes roles sea como una cultura mucho más positiva, que tengan enfocadas las cosas que sí tienen en lugar de las que no. Entonces, platícame un poco de dónde surge esta práctica y qué impacto ha tenido tanto en tus equipos como en tu vida. Órale, ¿dónde encontraste eso, Hiciste buen research. Fíjate, fíjate que esta es una práctica que teníamos en Soul Foods, mi emprendimiento. Y mi socio era mi hermano. Y fue muy padre tener un negocio con él porque, pues, obviamente compartimos muchos valores y fue difícil también porque con tu hermano tienes toda la confianza de pelearte y fue complicado, pero fíjate que el valor de la gratitud es algo que a nosotros en nuestra casa nos inculcaron desde siempre, o sea, como que estar agradecidos por, pues, porque la verdad que nacimos con muchas oportunidades y con muchos privilegios que, pues, mucha gente no tiene y lejos de sentirte como entitled, como este sentimiento de que yo merezco todo esto, al revés, ¿no? Es como que agradécele a la vida que naciste acá y qué puedes hacer con eso que por suerte, porque realmente no hiciste nada para merecerlo, la vida te dio, ¿no? Y quisimos llevarlo a la empresa porque nosotros fielmente creemos que uno de los valores más importantes en la vida es sentirnos agradecidos y no asumir que merecemos esto que tenemos. Y al sentirte agradecido, valoras mucho más tu presente, tu tiempo, o sea, ese momento y entonces le sacas más provecho. Entonces quisimos llevar este valor a la empresa y decir, todos los días tenemos que reconocer por qué nos sentimos agradecidos
y eso motiva a que le eches más ganas a cualquiera que sea el proyecto en el que estás trabajando en ese momento. No sé si te hace sentido, pero a nosotros nos gustaba porque además en un negocio tan operativo como era el de la comida, es muy fácil perderte en temas operativos y perderte en el rush del momento y en el incendio de el cliente enojado y tal. Y muchas veces la gente que está en la operación como que no se da el tiempo de hacer una pausa y de darse cuenta qué está viviendo, agradecer, ¿sabes? Como que muchas veces en el mundo de las startups tenemos eso, ¿no? Y el wellness y nos regalan el masaje en la oficina y la verdad es que en el mundo de la comida, en el mundo de los restaurantes eso no existe. ¿Y por qué no? O sea, ¿por qué los meseros o por qué los cocineros no tienen que tener ese momento en donde agradezcan, en donde pues, nos conozcamos más humanamente, ¿sabes? Un equipo que se conoce a más profundidad funciona mejor, trabajan mejor juntos. A lo mejor ya no juzgas tanto a tu compañero como lo juzgarías si realmente no conoces por qué se siente agradecido o qué es lo que valora en la vida. Entonces, yo realmente creo que eso forma equipos mucho más eficientes. O sea, independientemente de que nos interesemos como líderes en los seres humanos con los que trabajamos, creo que en términos de efectividad, de eficiencia, tiene un efecto brutal. No, y me encanta esto que mencionas porque creo que se habla mucho de la gratitud en tu vida personal, pero no en el trabajo, ¿no? Y muchas veces lo puedes Total. confundir como que esto es algo muy personal, porque abrirte de esta forma, pero creo que justo puede empezar tu día con tu equipo, poderte poner inclusive hasta vulnerable, ¿no? De que está pasando esto, estoy agradecido por esto. Te pone en una conversación muy diferente que sin duda hace que el flow de trabajo y que el trabajo en equipo se dé de una mejor forma. Justo. ¿Y sabes qué? Que yo soy una fiel creyente de la vulnerabilidad en el liderazgo. O sea, como que mucha gente cree que pierdes autoridad o que pierdes, ¿no? Como tu poder, como rol de arriba que tu equipo. Y yo soy todo lo contrario. O sea, yo sí soy la típica de que si le lloro a mi equipo, pues le lloro y que sepan que soy humano y que sepan que me equivoco y que sepan que, de hecho, saben más que yo. Ya sabes, y que si están aquí, si están en mi equipo es porque saben cosas que yo no sé, si no, no estarían en mi equipo. Entonces, como que a mí me gusta mucho intimar a ese nivel con mis equipos, que yo sé que hay gente que de pronto lo ve como una amenaza o tal. Yo soy 100% de ese estilo de liderazgo, en donde pues todos somos iguales y yo reconozco que no sé y en dónde estoy vulnerable y, ¿sabes qué? Ayúdame. O sea, ¿qué harías tú acá? ¿No? Justo estaba escuchando un episodio de Marisa Lazo. Marisa es la fundadora de Pastelerías Marisa, es una crack, es Shark. Y justo estaba diciendo que en algún momento ella cometió un error y que contrató un software que no debía haber contratado y se equivocó rotundamente. Y llegó con su equipo y justo lo que decimos, se puso vulnerable y les dijo, me equivoqué, perdón, hice un error aquí. Y que gracias a que ella se mostró con este nivel de vulnerabilidad y que vieron que ella también se podía equivocar, el equipo empezó a arriesgarse y empezó a intentar cosas que antes a lo mejor no intentaban por el miedo de fallar. Y entonces cuando Total. dijeron, pues Marisa intentó, Marisa falló, no pasó nada, obviamente no es una cultura de fallar, ¿no? Pero si no es una cultura de inténtalo, intenta cosas nuevas y ya si fallas, no hay ningún problema, pero creo que el ponerte vulnerable abre las puertas a que tu equipo pueda intentar cosas nuevas y se quiera salir de lo que ya saben hacer. Total. ¿Has visto esa frase de Jeff Bezos que él dice que hay decisiones, o sea, que en el mundo de los negocios hay decisiones o sea, como puertas que solamente van para un lado o puertas que van y regresan? O sea, que tienes que identificar cuando la puerta va para allá y regresa. O sea, eso quiere decir que puedes tomar una decisión que si te equivocas, puedes ir para atrás y volver a cruzar la puerta de una forma distinta, o hay decisiones en donde sí no te puedes equivocar. Pero tú, al tú ser vulnerable, empoderas a tu equipo a que se atreva a cruzar esas puertas, que pueden regresar y que si se equivocan se den cuenta que tú también te equivocas y que todo el mundo se equivoca y que no pasa nada. Y la verdad es que ahí cuando arriesgas y cuando innovas es donde están como los pasos grandes que das en una empresa, no cuando estás haciendo todo igual que lo hacías ayer y antier. Entonces, realmente sí creo que este tipo de liderazgo empodera hacia una
mayor eficacia o efectividad en los equipos. Me encanta. Y ahora sí, para empezar a conocerte, tú estudias actuaría en la Anáhuac, una carrera muy numérica, con muchos procesos mentales, ¿no? Que puede llegar a sonar incluso aburrida para muchas personas. Pero entonces platícame tú, ¿por qué tomaste esta decisión y cómo fue esta experiencia para ti? Fíjate que mi mamá es actuaria. Ah, Y me gustaría decir que yo tomé la decisión sin influencia de eso, pero la verdad es que desde chiquita yo crecí. A ver, mi mamá siempre fue un modelo de inspiración para mí. Yo era o sea, imagínate que, digo, tú eres más chiquito que yo, pero en mi generación las mamás no trabajaban. O sea, mi mamá era la que trabajaba, ¿no? Y no solo era la que trabajaba, era una picuda, o sea, es una picuda. O sea, mi mamá de verdad es una persona ultra exitosa. Ya sabes, como que tenía su propia empresa, que después le vendió a una empresa muy grande internacional, tenía 400 empleados, o sea, como que, ¿sabes? Como una mujer ultra picuda, que aparte ella se hizo sola, o sea, nadie le dio nada, ¿no? Y entonces, ella era mi modelo a seguir siempre. Entonces, yo creo que el tema de que ella fuera actuaria un poco se influyó. Y por otro lado, me pasó que yo era muy buena para matemáticas, pero era malísima para física, y entonces, como que la avenida como más típica era, pues eres buena para matemáticas, haces una ingeniería, ¿no? Pues yo decía, a mí quítenme la física, o sea, yo no quiero volver a tener nada que ver con física. Entonces, como que para mí fue como, pues matemáticas, y que actuaría, mi mamá es actuaria, y pues fue como, así como muy, estás bien chavito y la verdad es que no sé si tomas las decisiones bien o no, porque la verdad que después me di cuenta que no necesariamente era la carrera para mí. justo era lo que te iba a preguntar, porque viendo tu perfil y me identifico mucho porque yo estudié actuaría, hice dropout, pero bueno, estuve ahí 2 años, Ujú. viendo el perfil como de los actuarios y de lo que aspiran y platicando con mis amigos, yo decía, es que yo no me veo a lo que ellos están aspirando, ¿no? O sea, como que la goal de un actuario, yo no me veo ahí. Y viendo tu perfil y viendo un poco de tu trayectoria, siento que es muy similar a esta experiencia. Entonces, ¿tú en esos momentos te veías trabajando en el camino como tradicional de un actuario o qué pensabas en ese momento de tu vida? Fíjate que empecé al principio, o sea, al principio sí, como que yo me veía más como en el lado financiero que el tradicional de los seguros y las pensiones y así, como que yo me veía más como trabajando en algo como de derivados, como de inversiones, ¿no? Como de diversificación de portafolio y así, un poco más por ahí. Em, pero como a los 2 años de la carrera, me di cuenta que la verdad que no era para mí, pero no fui suficientemente valiente para cambiar de carrera. Como que dije, a ver, ya estoy 2 años sin, la verdad es que la estoy sacando bien, o sea, como que no te voy a decir que tengo 10 de promedio, pero como que es una Sí, buena funcionaba. carrera, la voy a acabar. Ajá, o sea, como que me va a dar muy buenas bases, me está enseñando a pensar muy bien, como que fui muy pragmática y dije, es una carrera que, pues, no es medicina en donde estás ultra especializado en algo que, o sea, que no te puedes dedicar a algo más. O sea, como que siento que es una carrera en donde te enseñan a pensar, te enseñan las bases y realmente puedes hacer lo que quieras después. Entonces, tomé la decisión de seguir y acabarla. Y pues ahí la acabé, Y eso pero que ya dices nunca de me... pensar bien, sin duda creo que fue lo que yo más rescato. O sea, creo que me dio una habilidad de resolución de problemas que no tengan solo que ver con matemáticas, porque pues estamos full metidos en cosas matemáticas, pero como que sí una capacidad numérica mucho más amplia que me sirve para diferentes problemas, ¿no? Y creo que eso también es mucho el valor de la universidad, no solamente lo que aprendes el texto textual, sino todas las habilidades que vienen acompañadas. Totalmente, totalmente. Y creo que eso aplica para cualquier carrera de este tipo, o sea, una ingeniería, ¿no? Una economía, o sea, como que no necesariamente acabas dedicándote tal cual a el temario, ¿no? Las clases especializadas que viste, sino que te forman esta estructura mental y esta como capacidad de resolución de problemas, que yo realmente sí creo que mi cabeza está estructurada de una forma matemática, en donde si estoy resolviendo un problema operativo en una empresa, probablemente lo piense diferente a como lo piensa un ingeniero, que es una forma espectacular de pensarlo, pero tenemos una escuela distinta. O como lo pensaría un administrador o un mercadólogo. O sea, siento que como que pues, eso es la escuela, como que te estructuran la mente de tal forma que eso es lo que te da. No necesariamente que aprendas de seguros, porque la mayoría de los actuarios se dedican a seguros, ¿no?
No, me encanta y me siento súper identificado. Y bueno, empiezas tu carrera en PYC, posteriormente te vas a Angel Ventures como Senior Analyst. Cuando Venture Capital pues no era ni tan común ni tan sexy, había muy No, poquito funding en ese entonces. Entonces, ¿qué aprendiste de lado de inversionista que hoy puedes aplicar como emprendedora? fíjate que, o sea, en PwC yo trabajaba en temas actuariales, o sea, calculando las pensiones para las empresas, las reservas para las pensiones pues, de los empleados, tal cual, o sea, Sí, 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 recetita muy de actuario, ¿no? derivados, sí. Y, y conocí al fundador de Angel Ventures, que estaba buscando a alguien para que se uniera a su equipo, y me lo vendió espectacular. Yo no sabía nada del mundo de tech, yo no sabía nada de que existía esto del capital de riesgo, del venture capital, o sea, no sabía nada, pero él me lo vendió súper bien. Me dijo, mira, o sea, yo tenía, dale, 22 años, ¿no? Bueno, pues tu edad, o sea, tú eres un chavito, pero, o sea, yo era una chavititita, como tú ahorita, y, y Hernán, que era el fundador de Angel Ventures, me dice, ¿sabes qué? En esta chamba te vas a sentar al lado del director no sé qué de Google, del director no sé cuánto de Starbucks, de así. Me empezó a vender como que mi chamba del día a día iba a ser sentarme en los comités con esta gente brillante a la cual pues difícilmente tienes acceso a esa edad o sea, si no estás en ese medio. Y yo dije, es que no hay una chamba en donde vaya a aprender más y donde me vaya a divertir más que esta. Y no la pensé. Y además yo ya me estaba dando cuenta que las valuaciones actuariales no eran pues mi, no sé, mi pasión, vamos a decir. Y entonces, pues decidirme para allá. Y dicho y hecho, o sea, tú no sabes lo que yo me divertía en esa chamba. O sea, aparte, pues el ambiente, o sea, era puros jóvenes, entonces todos estábamos aprendiendo, todo el día veías ideas de emprendedores, nos sentábamos en los consejos de las empresas portafolio, o sea, yo aprendí muchísimo y realmente lo que dices, o sea, era una época en donde todavía el mundo emprendedor, el ecosistema emprendedor en México todavía no estaba tan avanzado. Era la época del INADEM, ¿no? En donde mucho del funding para los emprendedores venía del gobierno. Entonces, súper interesante y súper padre estar ahí desde los inicios del ecosistema emprendedor en México. Y se dice mucho que del lado del inversionista, cuando estás viendo una oportunidad, cuando estás viendo un emprendedor, hay ciertas cosas que te hacen clic muy instantáneas, que te hacen querer avanzar más rápido con esta oportunidad. Entonces, ¿qué cosas veías tú o qué cosas detectaste tú que, pues, estando tan en contacto con diferentes emprendedores, veías que se repetían una y otra vez? ¿Sabes qué? Algo que a mí digo, yo estaba bien chavita y tenía poca experiencia, la verdad, y algo que me marcaba mucho y que siempre decían los socios y que la verdad es que sí es cierto, es que como en una etapa tan temprana le apuestas al emprendedor, porque la verdad es que al final la idea te puede sonar, puede no sonarte, em, pero el emprendedor es todo. Y especialmente, y ahora con los años me voy dando cuenta que los valores del emprendedor, o sea, si tú conoces a un emprendedor en su vida personal, puedes decir mucho también en su vida de emprendedor. O sea, como esos valores, esa ética profesional, honestidad. Oye, a ver, o sea, una persona que tiene los valores correctos, pues si ya se comprometió contigo como inversionista, o sea, va a dejar todo en la cancha para no defraudarte, ¿sabes? Entonces, como que una, una conclusión a la que yo llego mucho, sobre todo en este como tan early stage, en donde ni siquiera puedes ver KPIs para ver si la están rompiendo o no, es fijarte como en esa ética de como persona. Y de ahí yo creo que puedes como intuir muchas cosas. Sí, a ver, ¿te quieres casar con esta persona por los próximos 10 años o no te quieres casar con esta persona? Porque pues al final un emprendimiento, probablemente los siguientes, por lo menos 5, 7 o 10 años vas a estar pues casado, ¿no? Sí, donde la idea probablemente va a cambiar, pero el equipo emprendedor Seguro. y sus valores nunca van a, o sea, no deberían de cambiar y no se deberían de ver Ajá. afectados. Y es que esto lo digo mucho porque no es de las cosas en las que te dicen por lo general que se fijan los inversionistas. O sea,
Siempre es, a ver, la experiencia del emprendedor, el equipo, la idea, su capacidad de ejecutar, ¿no? Sus éxitos. Y al final del día, para mí, la parte de ética es brutal. Y lo ves, nosotros en las historias del podcast, lo ves que se repite una y otra vez. O sea, ¿no? A lo mejor es algo muy controversial que te diga, pero el zángano que le ponía el cuerno a la esposa y que, o sea, no sé, ¿no? O sea, que es el que defraudó al socio también, ¿no? O el que no le echó suficientes ganas al emprendimiento porque no le daba suficiente importancia al inversionista porque era un arrogante y dice yo soy más importante que el inversionista. ¿Sí me entiendes? O sea, como esos Y ustedes lo traits. hacen muy bien justo en Chisme Corporativo de entender, ¿no? Quién es la persona y después entender qué pasó y Es, qué es su historia. exacto, por eso es tan importante para nosotras la historia de origen, porque analizamos realmente la personalidad y oye, cuando estaba creciendo de chiquito, ¿qué fue lo que le pasó que tiene tan marcado en el corazón esto y que eso se convirtió después en ser un maldito o no, o ser un crack, ¿no? Pero, o sea, como que esa parte siento que muchas veces no le damos la importancia que deberíamos. ¿Y aquí crees que un fondo, su trabajo, y sé que estuviste poco tiempo alrededor de Venture Capital, pero también has estado de lado emprendedora, ¿no? Entonces, ¿crees que un fondo, su trabajo es generar una relación realmente con los emprendedores para poder detectar estos valores? ¿O es más un trabajo de referencias y un due diligence? Porque si bien cuando tú estás levantando, lo que menos tienes es tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo ves Sí. la parte del tiempo de un fondo, de un emprendedor, versus la parte de realmente entender con quién estás hablando? Te digo la verdad, yo creo que, a ver, referencias siempre, o sea, a ver, este mundo del emprendimiento es chiquitito, o sea, siempre puedes pedir referencias y no necesariamente la referencia que él te recomienda, o sea, como que preguntar por allá afuera como, oye, has trabajado con este cuate, oye, vi que trabajó en tal lugar, que tu esposa trabajó ahí, no sé, ¿no? Eh, y la verdad es que el sexto sentido, o sea, siento que muchas veces alguien como que no le creemos, no nos da buena espina, pero el FOMO de que no sé qué fondo ya le entró y de que esta es la industria en la que hay que estar, pero los seres humanos tenemos sextos sentidos. Identificamos cuando hay algo que no nos está latiendo. Y en Venture Capital pasa mucho que invertimos o que invierten por FOMO y dejan de lado ese sexto sentido que tienen, ¿no? Esa intuición. Y siento que ahí es donde muchas veces la puedes regar. Y si repetimos la historia y vemos las historias de fraude más grandes, justo creo que hay un común denominador que es el FOMO en todas, ¿no? O sea, cómo dejaron de sus valores y los dejaron atrás con tal de ser parte y después se arrepienten completamente. Total, o sea, hace poco Maca y yo dimos una plática en un evento de inversionistas que era como, nos dijeron, a ver, de todos los episodios que han analizado, denos como 5 conclusiones de, ya viendo como, pues ahora sí que ya a toro, ¿cómo se dice? A toro pasado, Ujú. eh, ¿qué le recomiendas a los inversionistas hoy en día para que no les vuelva a pasar? Y una de esas conclusiones era esta. O sea, es que invertir por FOMO cuando estás viendo que, ¿por qué le crees a Adam Newman? Es un loco y ahorita otra vez, ahí está, ¿quién es Andreessen Horowitz, creo? O Sí, Andreessen le metió Sequoia, creo que 100 Andreessen, metiéndole otra vez al loco que ya defraudó a no sé cuánta gente. O sea, es como, pero es el FOMO de decir, no, no me puedo quedar fuera, ¿no? Cero estaba planeado esto, pero de Adam yo tuve la oportunidad de verlo hace relativamente poco, hace como un mes en una conferencia presencial. Yo teniendo todo completamente claro de historia, todo lo que pasó con WeWork, pero tiene un nivel de convencimiento que realmente estoy seguro que si cualquiera estuviera ahí, difícilmente no le meterías. O sea, si empiezas a... Y no sabes cómo pensé en ustedes en el episodio de Chisme Corporativo cuando hablaban de WeWork, porque dije es que lo tienes que ver físicamente, desde cómo llega, desde cómo se presenta, desde cómo habla, desde cómo habló de su historia de WeWork y se hizo inclusive la víctima, pero al final sales diciendo cuánto te doy, ¿sabes? Sí, sí, sí. Es que sí lo veo. Y es que hay gente así. O sea, hay gente que tienen algo que te cautiva y caemos todos. Y a ver, si tu fondo rival le está metiendo a ese cuate que además te cautiva, dices, es que cómo me voy a quedar fuera, pues le entras también. O sea, le entraban a WeWork, le entraban sin due diligence, sin saber qué había allá adentro. Está cañón.
Y por ejemplo, su historia ahí con todo lo que pasó con Masayoshi Son y tal, él se hizo inclusive la víctima de esa historia. Es lo que te digo que tiene un nivel de convencimiento que hace, o sea, dice lo que quieres escuchar para que al final pues, Empatices confíes en él y empatices exactamente. y conectes así súper profundo. Sí, 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 es que hay, yo creo que, a ver, o sea, eso es un trait pues, me atrevería a decir medio sociópata, ¿no? En donde, o sea, son capaces de manipular a tal grado en donde, o sea, te manipulan a ti para que conectes a profundidad con él, pero él realmente no se está involucrando emocionalmente con esa conexión. O sea, obviamente estoy aquí haciendo un diagnóstico que cualquier psicólogo me va a decir que no tengo Que estudios mejor para somos hacer. actuarios. Ajá. Pero sí son como señales ahí raras, No, ¿no? De cien por estos. ciento y creo que todo esto se complementa para entender la parte de los valores y cómo al final de cuentas ese tipo de cosas son los no negociables y los que nos tenemos que fijar. Y luego tu carrera va avanzando, entras a Uber como Senior Regional Operations Manager. Me encanta toda esta etapa en Uber porque pues si bien era cuando Uber tampoco era tan enorme como es hoy en día, todavía ni eran rentables, Ujú. estaban en una etapa pues hace 7 años, ¿no? Que cambia muchísimo todo el juego. Entonces, platícame un poco cómo fue tu experiencia trabajando en Uber y cómo viste y viviste todo el crecimiento en una de las startups más importantes del mundo. Sí, fíjate que yo ya entré en la transición a Dara, o sea, a mí no me tocó la época de Travis, que hubiera sido súper interesante, la verdad es que me hubiera encantado ver el antes y el después y poder platicar yo de primera voz, ¿no? Como cómo se sintió el cambio, pero sin duda, o sea, yo volvería a trabajar en Uber así, las veces o sea, cuando sea, mañana. Digo, no, ahorita la verdad es que no estoy buscando emplearme, pero, o sea, es una súper empresa, sobre todo cuando eres joven. Creo que el nivel de, no sé ahorita cómo sea, porque creo que cada vez es más corporativa, pero el nivel de como empoderamiento que te dan para la experiencia que tienes, o sea, el ownership, es impresionante. Y solo regando la aprende, ¿sabes? Entonces, o sea, solamente como hands-on es como uno aprende y para mí Uber es una escuela, o sea, pero en esteroides, de 6 meses en Uber son como 4 años en cualquier empresa. En mi época, ¿no? Ahorita te digo, no sé cómo esté la cosa porque pues a más crece la empresa, más corporativa se vuelve, ¿no? Justo Pero ahorita que fue. dices el cambio de Travis a Dara, ¿cómo viviste que una persona, porque al final él es el líder y él cambió toda la organización, ¿no? Entonces, ¿cómo se vive cuando una persona tiene ese nivel de poder, pues, transformar a cientos de miles de personas? Fíjate que Dara lo hizo muy institucional y empezó a meter equipos de compliance, o sea, que se encargaran de como asegurarse que todo el mundo cumplía la ley. Y, o sea, como que Dara fue muy estructurado y como muy, más que como de speech, de, ay, ahora ya vamos a hacer tal y tal, fue como ir metiendo las herramientas y las estructuras para que el sistema como que se fuera transformando y entonces, pues, al final, pues todos nos comportamos conforme el sistema funciona, ¿sabes? O sea, mucha gente ya no estaba contenta porque decía, pues, todo lo que era divertido de probar y arriesgarte y hacer cosas, salir a la calle a reclutar conductores en un lugar donde no era legal, pues se le quita esa emoción y muchos de esos perfiles salieron en esa época, o muchos ya no estaban tan contentos y tal, pero yo realmente respeto muchísimo a Dara o sea, porque realmente no era un tema de Ángel como el Adam Newman o como el Travis, como de liderazgo como persona, de decir, creo una secta. O sea, realmente Dara lo que hizo fue algo muy difícil y fue implementar estructuras que funcionaran solitas. ¿Me entiendes? O sea, o sea, hoy en día Uber no depende de que Dara haga un speech y los motive. O sea, hoy en día es una maquinita que así funciona, con una cultura que ya está implementada y que, ¿sí me entiendes? Y para mí eso tiene mucho valor, porque entiendo que las personalidades fuertes y los líderes fuertes pues, son espectaculares y tienen un impacto brutal, pero no es lo mismo crear algo que no dependa
como de, ya sabes, como esa que dicen de el sistema solar, ¿no? O sea, el típico empresario que todo gira en torno a él y que si él se cae, pues todo se desmorona. Y no necesariamente, o sea, yo admiro mucho a ese empresario porque digo, oye, wow, ¿no? Creció muchísimo, tiene una personalidad brutal, todo el mundo lo admira, todo el mundo lo sigue. Pero crear algo en donde quitas a ese sol y sigue dando vueltas alrededor, tiene mucho más valor y mucha más trascendencia como ya de largo plazo. Y creo que eso es la cultura, ¿no? Ese es el valor de la cultura que se habla mucho y muchísimo se menciona, pero poco realmente se pone en la práctica y poco se ve como los efectos reales que puede traer una buena cultura versus una mala cultura, que para mí es uno de los mayores trabajos que debe tener un CEO, ¿no? Y debe enfocarse constantemente en fomentar esa cultura. Es súper difícil, sobre todo cuando vienes, yo pienso, cuando Dara llegó a un lugar en donde la cultura era fuertísima y la secta a Travis, o sea, la gente lo idolatraba. O sea, ¿cómo llegas y cambias eso? Está cañón. Sobre todo que, a ver, Dara tiene un charm y tiene una personalidad, o sea, muy grande y todo, pero no es Travis. O sea, no es ese personaje carismático, así como intrigante, ¿no? O sea, es otro estilo completamente. Pero, o sea, yo lo admiro muchísimo, de verdad, muchísimo. Buenísimo. Y ahí, a pesar de que ya tenías pues un gran trabajo, dices que te encantó esa etapa en Uber, decides emprender, empiezas con Soul Foods a medida que estabas trabajando en Uber. Entonces, platícame un poco cómo nace esta idea, cómo se ven tus primeros meses, porque pues seguías en Uber, estabas trabajando con Soul Foods, ¿cómo se ve esa transición para ti? Fíjate que empecé este negocio con mi hermano trabajando en Uber y lo empezamos, como que un poco nos empezamos a enterar que empezaba el rollo de las dark kitchens. O sea, esto fue antes de la pandemia, antes de que explotaran, pero como que estando en Uber te enterabas de que medio que había un modelo en Europa que hacían dark kitchens y tal, y entonces dijimos, ay, pues ¿por qué no hacemos un negocio como side business? Y los dos estamos en nuestro trabajo y pues es algo como extra, ¿no? Y por azar, o sea, por X o Y, le empezó a ir bien al negocio. Teníamos a una persona que manejaba el negocio, pero la verdad es que no, como que no estaba tan enfocado porque él también tenía otra chamba y tal. Entonces decidimos nosotros pues, darle de lleno. Entonces renuncio a Uber para meterle poncha a esto. Y ahí estuve como 5 años. La verdad es que nos, o sea, o sea, estábamos posicionados, era una cadena de restaurantes saludables, digitales, y después migramos a híbridos, en donde también teníamos como restaurante físico, pero con un enfoque como digital muy fuerte, y teníamos como varias marcas en la cocina del restaurante físico. Ese era un poco como el modelo. Y la verdad es que nos posicionamos o sea, en Uber Eats éramos top 3 de restaurantes saludables, o sea, compitiendo contra los que llevaban 15 años, ¿no? En México y tal. Nos empezó a ir muy bien, pero los economics del negocio eran malísimos, porque tenías que pagar las comisiones, porque el package, o sea, el empaque, o sea, tú piensas que en delivery tú quieres pagar menos de lo que pagas en el restaurante porque dices, no tengo el mantel largo, no tengo el mesero que me está sirviendo, pero para el restaurante es más costoso el delivery. Entonces ahí hay como o sea, no hay una congruencia entre lo que la persona quiere pagar y lo que al restaurante le está costando extra. Y luego súmales las comisiones de las plataformas, ¿no? Que sí Ajá, son- o sea, los empaques, las comisiones. O sea, si tú piensas que pedir algo y que en media hora te llegue, o sea, con una logística on demand, si tú como usuario no entiendes que eso debería de tener un precio altísimo, porque es un lujo gigante, que el usuario no lo entendemos, entonces no hay una congruencia entre lo que le cuesta al restaurante y lo que le cuesta al usuario. Entonces los economics estaban súper complicados. Aquí me quiero regresar un poquito y preguntarte, ¿cuándo te das cuenta que es momento de dejar Uber para empezar a emprender? Porque creo que pueden haber muchas personas que pues si bien tienen un side business, y que va avanzando, pero que también a medida que le dedicas más tiempo, pues avanza más y sin duda pues es una decisión Exacto. arriesgada. Entonces, ¿cuándo dices es mi momento de salirme y pues ahora sí que intentar hacerlo por mi cuenta? Esa, justo lo que dijiste fue lo que
me impulsó a salirme de Uber, que le estaba yendo muy bien al negocio, o sea, la marca era top en su categoría, teníamos muchísima demanda, estábamos creciendo súper rápido y, y yo decía, si no, o sea, está creciendo muy rápido, pero no va a dar el siguiente paso si no le metemos el full time, ¿me entiendes? Y entonces ahí fue cuando tomamos la decisión. Y después llegó la pandemia. Y en la pandemia la competencia se fue al cielo, o sea, muchísimos competidores. Y el modelo, la verdad es que los unit economics del negocio cambiaron. Ya posicionarte en el app dependía de los ads. Entonces ya no solo tenías las comisiones y el empaque, ahora también tenías que poner ads para poder salir en el app. Entonces en vez de 30% de comisión, tenías 50% de comisión porque tenías que sumarle. Entonces, el modelo de negocios cambió muchísimo a raíz de la pandemia. Pero justo, o sea, como que para mí la decisión de dejar Uber fue que le tenía que meter mi tiempo para dar el siguiente paso. ¿Y cuándo se da Eh, cuenta de, ahora yéndome al otro extremo, que es momento de cerrar, ¿no? O sea, después de casi 5 años, sé que pivotearon varias veces, iban cambiando su propuesta de valor, pero cuando realmente, aunque es una decisión seguramente dolorosa, ahorita nos platicarás, cuando mm, deciden, pues, cerrar. Mira, la verdad es que nos tardamos, ¿eh? O sea, debimos haber cerrado antes, pero la verdad es que cuando ya estábamos, o sea, ya habíamos invertido mucho dinero, eh, nos dimos cuenta que ya, lo triste es que nos dimos cuenta que ya le habíamos dado al modelo correcto, que era este modelo híbrido en donde teníamos el restaurante físico, pero con las múltiples marcas atrás. Y nos dimos cuenta que ese era el modelo correcto, pero perdíamos tanto dinero en, en la parte que todavía no estaba como transformada al nuevo modelo, que para darle la vuelta y transformar toda esa parte que perdía dinero en el modelo nuevo, se requería muchísimo capital, que encima del capital que ya le habíamos metido, ya no era como algo viable. Viable. Y ¿Ubicas entonces ahí manzana, fue. ubicas Manzana Verde de Carlos Sí, Andrade? sí. Justo creo que a Carlos lo tuvimos en un episodio pasado y me suena mucho lo que estás platicando con los mismos retos que Carlos platicó Ah, ¿en serio? de la Ah, industria mira. de delivery. Ellos ahorita están entrando con franquicias presenciales justo para Ujú. complementar todo el modelo que tú mencionas. Sí, sí, sí. O sea, creo que muchos vivimos lo mismo. Y pues al final también es que había jugadores con mucho presupuesto, como con inversiones de venture capitals, o sea, muy fuertes. O sea, tenías a Foodology que tenía, creo 20 que de millones de Andreessen menos de llegar. Horowitz o Ajá. algo así. O sea, entonces estabas compitiendo en un mundo en donde había muchísimo presupuesto y en donde, pues, obviamente, los ads y los precios, las promociones, eran un juego imposible, o sea, de verdad imposible ya de seguir. Entonces, súper complicado. O sea, sí fue una decisión súper difícil, eh, porque además yo estaba literalmente a 2 meses de haber tenido a mi bebé. Entonces encima como que ni siquiera estaba pudiendo darle el 100% al negocio porque estaba pues de maternity, eh, con la hormona todo lo que da, ¿sabes? Como que, o sea, más emociones. O sea, fue un momento, la verdad, súper difícil, pero al mismo tiempo liberador porque yo sabía que le había dado todo, ¿sabes? Como que intenté todo y, y cuando te atreves a tomar la decisión y te das cuenta que pues realmente a todos nos pasa, ¿sabes? A todos nos ha pasado y volvemos a lo mismo, ser vulnerables no te desempodera. Al revés, te hace conectar con la gente y con ese lado humano que pues todos nos equivocamos, pero si no lo intentamos, pues ahí es donde está el error, ¿no? O sea, y lo intentas, te equivocas, lo intentas, te equivocas y pues llega un punto en donde lo intentas y ya no te equivocas y pues ahí la aprendiste. O sea, difícilmente en tu primer intento es donde la rompes. Buenísimo. Y justo creo que todo se complementa porque después llega Pick Up Coffee, una cadena de cafeterías filipina, donde se enfocan en entregar bebidas premium a precios accesibles. Entonces, justo estás en la transición de cerrar Soul Foods, creo que se complementa perfecto toda tu trayectoria con esta experiencia en Pick Up Coffee. Cuéntame un poco cómo llega esta oportunidad para ti
y cómo empiezas a emprender, pero con dinero de un tercero, ¿no? Que creo que es una experiencia diferente, pero muy similar a lo que tú ya habías vivido. Sí, o sea, la verdad que o sea, fue una oportunidad que era o sea, cómo de verdad Dios los hace y ellos se juntan, o sea, cómo era perfecta, o sea, fue perfecto, ¿no? Porque yo tenía toda esta experiencia, tenía obviamente una red de contactos ya gigantesca porque pues ya me conocía a todo el mundo de las aplicaciones de delivery, a pues, los desarrolladores de real estate, o sea, ya tenía como toda esta pues, red creada y todo un know-how que cuando fue muy chistoso, pero yo justo estaba pues, muy recientemente había tenido a mi hija y uno de mis mejores amigos del MBA es filipino. Y mi amigo vino a México a conocer a mi bebé y puso fotos en Instagram o algo así como de, ay, México o tal. Y entonces un amigo filipino de él le dijo como, ay, veo que vas mucho a México, ¿tienes conocidos en México? Y él dijo como, sí, o sea, una de mis mejores amigas de la maestría. Y entonces le dice, oye, ayúdame a ver si con tu red de contactos conoces a alguien que pueda ser founder de Pick Up Coffee en México. Y entonces mi amigo fue como, o sea, no estás entendiendo como la conexión que hay aquí, ¿sabes? Como que tengo a la persona perfecta. Y entonces ya nos puso en contacto y ya lo demás es historia. O sea, Qué hicimos historia, ¿eh? O sea, cómo obviamente se dio todo para que te tocaba ese puesto. tal cual. O sea, ya fue rapidísimo. Justo, de hecho, todo el fin de Soul Foods fue hasta en paralelo ya estando en Pick Up Coffee. O sea, estuve como que part-time Pick Up Coffee y cerrando cosas de Soul Foods al mismo tiempo todavía. O sea, fue tan rápido y llegó pues a la medida, literal, sin Y, buscarlo. y cuéntame cómo ha sido esta experiencia para ti. Sé que estás en un momento de transición, entonces platícanos un poco cómo ha sido pues este tiempo y qué viene para Rosa Laura dentro de Pick Up Coffee, ¿no? Pues fíjate que, a ver, fue espectacular. O sea, fue un reto impresionante, sobre todo porque venimos de una historia en Filipinas muy disruptiva, o sea, muy exitosa. En 2 años abrieron casi 300 ubicaciones. Entonces, estás hablando de que la expectativa estaba muy alta y entonces estos cuates obviamente llegan y dicen, ya probamos el modelo allá, ya probamos la marca, o sea, tenemos que hacerlo igual o mejor en México. O sea, México es un mercado más grande, más desarrollado, eh, y pues lo tenemos que hacer mejor. Y la verdad es que sí es un mercado más grande, pero también eso viene con retos, porque es un mercado ultra desarrollado con una competencia súper sólida, ¿no? O sea, tenemos 900 Starbucks en el país, o sea, tienes otros retos que vienen con ser un mercado más grande y más sólido. Eh, pero la verdad es que o sea, ha sido divertido, o sea, una experiencia divertidísima. La verdad es que creo que se ha hecho muy bien, o sea, digo, aquí ya siendo humilde, o sea, creo que escogimos ubicaciones para empezar muy buenas, el menú lo supimos adaptar, escogimos una estrategia de precios agresiva, pero que pues definitivamente le da a la propuesta de valor que queremos traer. Y el primer año abrimos más de 30 ubicaciones, que la verdad es que pues, fue brutal, o sea, fue súper exitoso. Creo que cada vez más gente ya ubica la marca, ¿no? Como que ya la gente cuando le digo, ay, Pick Up Coffee, me dicen como, ay, sí, el que está en tal, ¿no? O sea, como que cada vez un poquito más ya se empieza a dar a conocer y pues eso se siente padrísimo porque empezar algo desde cero que ya lo ves por todos lados está increíble. La parte que más me gustó de Pick Up Coffee fue crear el equipo, o sea, esa parte a mí me encanta y encontrar a las personas adecuadas, motivarlas, venderles la moto de que, a ver, te prometo que esto va a ser increíble, te prometo que esto va a ser grande, porque pues empezar un equipo de cero en algo que no existe, o sea, que es literal, vamos a abrir la primera ubicación, vamos a crear el menú de cero, o sea, no hay nada. Esa parte se me hace divertidísima. Y en paralelo con Pick Up Coffee, pues empezó Chisme Corporativo. Y la verdad es que el chisme corporativo es mi pasión, el chisme.
y lo corporativo. Ay, sí, no. Estoy disfrutando demasiado, demasiado, demasiado esta etapa que nunca pensé dedicarme a la creación de contenidos. Eso es algo que ahorita ya te cuento cómo surgió, pero cada vez me demanda más tiempo y cada vez me apasiona más y cada vez encuentro más oportunidades de este lado del mundo. Y le quiero dar un intento a hacer esto full time y posicionarme y hacer algo más grande y ayudar a la gente más que solo con el podcast. O sea, quiero como que crear una plataforma de educación en donde la educación sea entretenida, en donde disfrutes, en donde sea a través de una comunidad. Y eso lo aprendí en el podcast y me di cuenta que es algo a lo que le quiero. Obviamente todavía está muy en pañales, entonces tampoco es que te pueda contar como quiero hacer esto, pero sí quiero enfocar mi energía en eso ahorita. No, me encanta toda esta parte que mencionas, porque si bien, ahorita nos vamos a meter un poco más a tu faceta como creadora de contenido, porque si bien, como dices, hay muchas oportunidades allá afuera y también creo que económicas, ¿no? Se vale decirlo, y es un mundo donde Claro. cada vez vas ganando más y también cada vez pones en tus prioridades. Estoy dispuesta a trabajar de 8 a 6 por X salario versus aquí que puedo ganar X cosa y que también te das cuenta que hay miles más oportunidades que antes no existían y que hoy podemos ir monetizando como nueva generación. Entonces creo que justo es el momento perfecto para que nos platiques cómo empiezas como creador de contenido. Tuvimos a Maca en un episodio pasado y nos contó un poco de los inicios de Chisme Corporativo, pero a mí me encantaría que hoy platiquemos cómo Rosalía ahora empieza en esta faceta de creadora de contenido y cómo pues se ha dado. Fíjate que te voy a contar algo que, ¿has visto este trend de me tomé un café con Rosa Laura de 20 años? Sí. Y justo como que quiero hacer ese trend y quiero poner como, se sentó y lo primero que me dijo fue, estas influencers son unas estúpidas, ya sabes, porque yo realmente en esa época, o sea, antes de esto, yo decía, ay, la gente que está contando toda su vida en redes y veme ahora, ¿no? Digo, yo la verdad que comparto poco de mi vida personal en redes, pero está cañón como la vida te enseña muchas cosas y se te hace la boca chicharrón. Pero a ver, primero es de qué conozco a Maca. A Maca la conozco de toda la vida del colegio, o sea, desde que tenemos 6 años, ¿no? Y hemos sido muy amigas desde esas épocas, on and off, o sea, no siempre parte del mismo grupo, pero ya sabes, como esas amigas que siempre están. Y recientemente como que empezamos a conectar más y más y más porque a las dos nos apasiona mucho hablar de negocios. Y no necesariamente tienes tantas amigas con las que hables a gusto de negocios, ¿no? De echarte un café y decir, ¿cómo ves que Sam Altman ahora tal, no? Y entonces como que empezamos a hablar mucho y obviamente ella empezó a crecer muchísimo sus redes y yo le decía, es que sabes que tú eres buenísimo, o sea, deberías de tener un podcast porque es muy a gusto hablar contigo de negocios. Y ella me decía, sí, pero es que como que no logro encontrar el formato y tal. Y de repente un día me habla y me dice, oye, ya lo tengo súper pensado. ¿Por qué no haces un podcast tú conmigo? Y yo, como, yo, pero, o sea, ni redes tengo, o sea, como que yo no estoy en ese mundo. Yo ahorita estoy ultra enfocada en crecer Pick Up Coffee, ¿sabes? Como que no soy la persona indicada. Y ella me decía, es que lo tengo, o sea, tan visualizado que va a ser un éxito. Y tú eres, o sea, si no es contigo, no lo quiero hacer. Y yo, no, pero piénsalo bien, encuentra la persona correcta. El chiste es que me ¿Crees que convenció fue y imposter syndrome o fue más que realmente no está dentro de tus prioridades en ese momento? mira, yo soy una persona que sufre mucho de imposter syndrome. Bueno, creo que todos, eh, ¿no? Muchas mujeres sufrimos, pero en este caso realmente creo que yo estaba tratando de decir como, o sea, mi visualización era más como de hazlo con un creador de contenido. Yo no era creador de Sí, por eso le contenido en esa pregunté, época. porque chance aquí tu decisión era muy pragmática, ¿no? No de un tema de inseguridad, sino de yo no entro dentro de la ecuación. Eso, o sea, no era un tema de inseguridad, o sea, me creo 100% capaz de hablar de negocios y de tal, pero yo decía, o sea, no la riegue, o sea, yo quería que le fuera bien, es mi amiga y, ¿sabes? Como que me está contando que tiene este proyecto y yo quería que a ella le fuera bien y yo creía que alguien que creara contenido, que ya tuviera una audiencia, le iba a aportar más. Yo tenía un Instagram de 500 seguidores cerrado que salía mi hija y mi esposo y mi familia y, o sea, yo no era creadora de contenido. Entonces, yo no sentía que le iba a aportar tanto valor.
Y entonces ella me dijo, es que yo quiero algo natural, me encanta cómo platicamos, o sea, yo no quiero ir a fingir, yo no quiero ir a posar, yo no quiero ir a actuar. Yo quiero que nos sentemos con un micrófono y tengamos una plática de las que tenemos tú y yo cuando nos sentamos a hablar de negocios. O sea, y entonces ahí fue cuando dije, pues sí, es verdad. O sea, si no quieres un actor, o sea, alguien que, ¿sabes? Como alguien de medios, pues 100% creo que Tiene sentido. puede jalar. Y súper confío en ella porque además la admiro muchísimo y sé que sabe su negocio y es una crack. Y dije, pues tú di rana y yo salto, me vas indicando y yo voy haciendo, literal. Y ya esto fue en enero y en marzo lanzamos el primer episodio. O sea, fue rapidísimo, de que tac, tac, tac. Me acuerdo la primera temporada que grabamos, que fue como, pues órale, échate tú el research de 2. O sea, decidimos cuáles iban a ser los episodios y échate el research de 2, yo me echo el research de 2, nos armamos el script y el día anterior a la grabación nos sentamos en un Zoom con una copa de vino a brifearnos lo que habíamos investigado cada una. O sea, como, a ver, de esto se trata Uber, ¿no? Ah, no, pues de esto se trata, no me acuerdo cuál era como Love Herbalife, the creo. Herbalife, me acuerdo perfecto. Ajá. Y ya, o sea, y fue como, bueno, ya entendiste de qué se trató y al día siguiente nos sentamos con el micrófono y dale, o sea, no teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo y la verdad es que fluyó increíble. O sea, de hecho me acuerdo que en la primera grabación, perdón, en el primer briefing, nos empezamos a echar chistes naturales, ¿no? Porque cuando yo le estaba diciendo, y entonces Travis llegó y tal, y entonces ella se echaba un chiste, nos moríamos de risa, salud con el vino, y de repente dijimos, ¿sabes qué? Hay que parar el briefing. No hay que hacer, o sea, no hay que briefearnos, porque estos chistes están saliendo naturales y si seguimos, mañana no van a salir. O sea, se van a ver fakeados, o sea, o no los vamos a decir porque ya no, ya fue, ya pasó el momento. Y entonces dijimos, ya no hay que briefearnos. Ya, mañana le damos. Y ya, ahí empezó todo y pues lo demás es historia. Ahí sí. No, Chisme Corporativo ha crecido de forma increíble, se ha posicionado como uno de los podcasts más escuchados de México, han estado muchísimo tiempo en el número uno en la categoría de negocios en México y en muchas partes de Latinoamérica. Entonces, cuéntame un poco y metiéndonos a la parte de la creación de contenido, ¿cómo se ve hoy su proceso de creación de contenido en cuanto a Chisme Corporativo, no? O sea, hoy seguramente ya tienen un equipo, tienen gente que los apoya, o cómo lo manejan. Más o menos, ¿eh? Somos medio, ay, no sé, es un problema de mujeres, yo creo, de No, que yo creo que quieres... de creadores de contenido también. ¿Sí? ¿Sabes qué? Nos ha pasado que hemos encontrado una persona que nos agarra la onda, pero hemos intentado de todo. Y no es fácil el estilo que tenemos. O sea, porque nosotros nos vamos muy al fondo, muy a detalle o sea, estadísticas, historia, corroboramos que todo sea súper verdad, solo usamos fuentes súper confiables, nos leemos los libros, nos leemos las biografías. No es fácil encontrar a alguien que te pueda hacer eso y que además le dé una estructura divertida. O sea, como que se juntan como factores que nos ha sido muy complicado que nos agarren como el estilo que buscamos. Y creo que eso ha hecho que sean muy exitosas, ¿no? Que tienen una parte muy numérica, muy data driven, pero también muy divertido y muy auténtico. Ajá, pero entonces, pues la verdad es que nosotros hacemos el research, no te voy a mentir. O sea, Maca y yo nos dividimos y haz de cuenta, por lo general grabamos 4 episodios cada día. O sea, nos encerramos un día entero a grabar 4 episodios, nos echamos como 2 horas en cada episodio, casi no paramos, o sea, como que no, uno pensaría que paramos más de lo que paramos, pero pues sí nos echamos como 2 horas en promedio y a ella le tocan investigación de 2 y a mí me toca investigación de 2. Y así, ahí sí es como que, pues, la que le toca la investigación escoge el ángulo del episodio. Obviamente lo que hacemos es que la otra investiga fuentes sin decirle nada a la que hizo el research y viceversa. O sea, como que no sé, si a ella le tocó hacer todo el research, ella hace la estructura, yo busco podcasts, uno que otro artículo para crear mi propia opinión y como Sí, poder dar complementar. datos y complementar, exacto.
sí, y no seguirme con su opinión nada más y sí poderla como hacerle el pushback y crear el debate. Pero ahí es donde estamos ahorita, o sea, como que vamos cambiando todo el tiempo, pero ahorita lo hacemos así. Me encanta. ¿Y qué viene para ti como creadora de contenidos? Ahora sí te estás metiendo full esta faceta. Vi que tienes un webinar próximamente el 19 de marzo. Entonces, platícanos un poco qué viene para ti. Justo, y pues fíjate que sí, me estoy lanzando al mundo del contenido y justo lo que te decía, que como que me quiero enfocar en crear más contenido educativo de una forma entretenida. Y fíjate que hice mucho research y lancé una encuesta en mis redes y me di cuenta que la mayoría de mis seguidores, no sé si seguidores, De pero tu los audiencia. activos, o sea, de la audiencia, pero activa o como más enganchada, son mujeres. Y mujeres todas que han pasado por lo mismo que yo he pasado, que el mundo corporativo puede ser bien rudo para las mujeres. Y no lo digo en tono de víctima, porque al revés, mi mensaje es, conozcámonos como mujeres y entendamos que somos tan más buenas en tantas cosas que los hombres, pero que no hemos sido capaces de identificar esas cosas y todos los cursos de mujeres y todos estos programas para empoderar mujeres lo que hacen es victimizar a la mujer. Y yo lo que quiero es todo lo contrario. O sea, yo lo que quiero es, mujer, date cuenta cuáles son nuestras fortalezas. Por ejemplo, o sea, el ejemplo más típico es, las mujeres somos malas negociando. No somos malas negociando. Si vieras que somos 20% mejores que los hombres cuando negociamos por alguien más y no por nosotros. Entonces, ¿cómo estructuramos la negociación dándonos cuenta que aunque estés negociando tu salario, por decir, estás negociando por tus hijos, por tu familia, por tu perro, por la gente que depende económicamente de ti? Entonces, el chiste es como encontrar en qué somos buenas nosotras para potencializar eso y usarlo a nuestro favor y poder navegar el mundo corporativo en igualdad. O sea, ni mejor ni peor, o sea, ¿sabes? Como en igualdad. Entonces, como que justo es ese enfoque que yo no encontré allá afuera, que es todo lo que es enfocado hacia mujeres es victimizando a la mujer y pobrecita, y es que sí estamos en desventaja. Y a mí ese speech de la victimización de la mujer no me gusta, porque realmente creo que las mujeres somos chingonas. Entonces, no creo que vaya por ahí. O sea, si me estoy enfocando en cursos para ayudar a las mujeres a navegar mejor el mundo corporativo, no es porque crea que están en desventaja, es porque creo que tenemos unos atributos que nos hacen espectaculares y que hay que saberlos implementar. Punto. O sea, y que la academia no está hecha para enseñarnos eso, o sea, para enseñarnos a potencializar esos atributos, pero no porque yo crea que somos unas víctimas y que estamos en desventaja y pobres de nosotras. O sea, a mí ese speech me choca. Y entonces tus próximos pasos, ahorita nos platicas más, Ah, pero perdón, vienen me alrededor. superclavé. Entonces, el paso que estoy dando es crear cursos digitales. Estoy creando una plataforma que se llama Mujeres en Ascenso, cuyo primer curso es Mujeres Negociando, porque realmente creo que la parte de negociación es por donde empieza todo. Y como el primer paso hacia el empoderamiento, y creo que las mujeres negociamos menos porque no porque seamos más malas negociando, simplemente porque nos han hecho creer que negociamos menos, ¿sabes? Entonces, es el primer curso que voy a sacar. El 19 de marzo es mi masterclass gratuita de Consigue un aumento ya, en donde les voy a enseñar pues, los errores más típicos que hacemos cuando negociamos un aumento porque no lo conseguimos, y una metodología para que sí lo consigamos. Y a partir de ahí se abren las inscripciones a mi curso que se llama Mujeres Negociando, que en donde lo que hago es combinar la metodología de Harvard, del programa de negociación de Harvard, con estudios de género, y mezclar como esas dos para enfocarlo específicamente a las cosas que hacemos mejor las mujeres. Me encantó que lo mencionaste porque justo en un episodio con Carla Berman, Carla decía que una mujer llega a negociar, ¿no? Y su sueldo y generalmente no dice nada. Dijo que ella, en todos los puestos que ha tenido que contratar, nunca la ha negociado una mujer.
Y llega un hombre y dice, oye, pero en el trabajo anterior me pagaban los vales de despensa, pero me daban para el estacionamiento, pero me daban un bono de productividad en X tiempo. Y entonces ahí es cuando la desigualdad de sueldos en cuanto al hombre y la mujer se vuelve a ser enorme. Sí, muchísimas cosas por el sistema, pero sí también por esta falta de negociación que los hombres generalmente aplican, pero las mujeres no. Entonces creo que es una gran oportunidad lo que estás haciendo. Totalmente. Los hombres negocian 4 veces más que las mujeres. O sea, es una locura. Y sabes que muchas veces, porque no nos damos cuenta el impacto que tiene. O sea, tú puedes decir, negociar un 10% extra de mi sueldo no me va a cambiar la vida. Pero no te das cuenta el impacto compuesto. Es como el interés compuesto. O sea, si tú hoy negocias un 10% extra, el siguiente año te van a aplicar un aumento inflacionario, ponle, Sobre. sobre ese incremento. Y el siguiente año otro aumento inflacionario. Entonces, si hoy no negocias ese 10%, estás hablando de que a la hora de tu retiro, estás hablando de millones de pesos. No te estoy mintiendo. De hecho, Acabas de subir tu test. ajá, o sea, cuando te inscribes a mi masterclass, te mando un test para que calcules tú, según tu salario y los años que te quedan laborales, sin asumir promociones, sin asumir ascensos, sin asumir nada extra. Solamente el aumento inflacionario sobre ese extra y que inviertes el dinero y no te lo gastas en zapatos, porque también luego, ya ese es otro curso de finanzas personales, el de Maca, pero son millones por un aumento de 10% hoy. Es una locura. Entonces, para empezar es darnos cuenta del impacto tan gigantesco que tiene para que le demos la importancia, porque creo que luego muchas veces las mujeres decimos, me siento egoísta o siento que estoy pidiendo, y muchas veces es porque decimos, tampoco me va a cambiar la vida ese 10% extra o tampoco es tan importante. Y cuando sumas, dices, o sea, a los 60 años con eso me retiraba, ¿eh? O sea, esos 10 millones de pesos extra, o sea, con eso me retiro y con eso, ¿qué crees? Ya no le tengo que pedir a mis hijos que me mantengan. Ah, ok. Entonces a las mujeres, cuando negocias por alguien más y eres buena, pues date cuenta que estás negociando para que tus hijos no te mantengan en 30 años. Ahí, empodérate. Entonces, ese es un poco el speech del curso y digo, metodologías como muy, muy, pues probadas y te digo, la metodología de Harvard y todo, pero enfocada en esto. No, me encanta. Y ahora sí, para empezar a cerrar la pregunta obligada que le hacemos a todos nuestros invitados. Si pudieras dejarle un solo consejo a la juventud, ¿cuál sería y por qué? Equivócate y otra vez regresando a las puertas que sales y puedes volver a entrar. Si es una decisión que si te equivocas puedes volver a intentar otra, equivócate 10,000 veces y vas a aprender un buen de equivocarte y en una de esas la pegas y ya la hiciste. Me encanta. Pues muchísimas gracias, Rosa Laura. Gracias por ser parte de Punch. Realmente me ha encantado platicar contigo. Ayúdanos con tu contacto, tus redes sociales, dónde te puede seguir la gente. Vamos a poner igual el link a todo lo que platicamos y a la Masterclass en el episodio para que lo puedan checar. Pero platicarnos tus redes sociales y dónde te podemos seguir. Súper, pues miren, me pueden seguir en Instagram, Rosalaura-López con doble Z, en LinkedIn como Rosalaura López y en el podcast Chisme Corporativo. Y sí, inscríbanse a la masterclass porque de verdad está súper interesante y pónganse a negociar ya. Empodérense. Mil gracias, Elio. Fue un placer. Me encanta, pues como siempre en todos los episodios hoy voy a cerrar con una frase de Dara, el CEO de Uber, y creo que Ah, justo mira. habla de todo lo que hizo Dara en cuanto a cultura y todo lo que platicamos de saber crecer, identificar tus units economics y poder entender que tu negocio realmente funcione. Y dice, tenemos que pasar del crecimiento a toda costa y con total agresividad al crecimiento responsable que realmente genere ingresos rentables. Pues muchísimas gracias, gracias por ser parte de Punch. No, hombre, mil gracias a ti. La gocé. Nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio.